A partir de este momento ya cargando. Estamos en vivo en 5, 4, 3, 2, 1, en vivo. Muy buenos días a todas las personas que se han conectado de manera virtual el día de hoy para este grande evento. Me presento, soy Astrid Camelo, la directora del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde nuestra universidad. Mil gracias por conectarse tan puntuales a este imperdible evento. Como ustedes saben, es nuestra semana del politólogo y tenemos a un referente mundial de la ciencia política, como podríamos llamarlo una rockstar de la ciencia política para todos nosotros. Creo que, sin más preámbulos, voy a darle la palabra a nuestro decano, el profesor Héctor Darío Herrera Henao. No ha entrado. ¿No? Bueno. Entonces, permítanme un minuto. Voy a leerles el perfil del profesor Pascuino. Pocas palabras. Sí, señor, no se preocupe. El profesor Pascuino está conectado desde la ciudad de Bolonia, en Italia, y es profesor emérito de la misma universidad. Es uno de los pensadores europeos más importantes del último medio siglo. Hace parte de lo que denominamos el cuarteto de oro italiano de la ciencia política, con Morlino, Bobbio y Sartori. Fue presidente de la Asociación Italiana de la Ciencia Política. Ha sido profesor en el Center de la Johns Hopkins University. Es director del Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, que la Universidad de Bolonia tiene en Buenos Aires. Fue fundador de la revista italiana de Ciencia Política. Ha sido director de la revista Il Mulino. Tiene doctorado honorario en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, de La Plata y de la Universidad Católica de Córdoba. Fue codirector con Bobbio y Matteucci del Diccionario de Política. Algunos de sus libros han sido traducidos en español, como Modernización y Desarrollo Político, La democracia exigente, la oposición, los poderes de los jefes de gobierno, el nuevo curso de ciencia política, y actualmente está con un libro muy bello sobre Bobbio y Sartori, que fueron sus profesores. Profesor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Buenos días, Colombia, colombianos, estudiantes, colegas, amigos. El profesor Héctor, ¿ya entró? Bueno, profesor, sin más preámbulos, quisiera darle la bienvenida a este espacio virtual que tenemos gracias a la Universidad de San Buenaventura. Esperamos que sea un espacio muy enriquecedor. Como moderadora de este encuentro, empezamos con la pregunta que nos reúne el día de hoy. ¿Por qué el mundo necesita de la ciencia política hoy? A usted la palabra, profesor. El mundo necesita de la ciencia política porque solo la ciencia política puede explicar el mundo, puede explicar lo que ocurre en el mundo, lo que nosotros, ciudadanos y ciudadanas del mundo, podemos hacer y en algunos casos debemos hacer. Es decir, la ciencia política nos permite interpretar lo que ocurre y nos sugiere cómo cambiar, cómo mejorar. Nosotros, hombres y mujeres, podemos aprender mucho de la ciencia política y podemos utilizar la ciencia política. La política es una actividad de hombres y mujeres que desde Péricles se asocian, como ha escrito memorablemente Tocqueville, se asocian, tienen diferentes opiniones, tienen diferentes
intereses, tienen diferentes, ¿cómo puedo decir?, fines, pero se asocian e entran en una competición, luchan para resolver problemas, para ganar poder, porque el poder es necesario para resolver los problemas. Si no tiene poder, no puede ejercer, intentar cambiar las situaciones. Nosotros somos no solamente ciudadanos y ciudadanas, podemos llegar a ser hombres de gobierno, representantes parlamentarios, y debemos saber exactamente lo que debemos hacer. Pero los ciudadanos tienen mucha responsabilidad, porque los ciudadanos del mundo, de cada país, de Colombia, de Italia, de los Estados Unidos, deben saber cómo interpretar el mundo. Es decir, deben primero ser interesados en la política, porque si no son interesados en la política no pueden comprender nada. No pueden comprender nada de la política, de lo que los profesores, aún los referentes mundiales, dicen, de lo que los que gobiernan y los que los representan hacen. Entonces, el interés es el elemento principal, fundamental de los ciudadanos. Deben tener interés a la política. Después deben informarse sobre la política. Es verdad que los ciudadanos y las ciudadanas hacen muchas cosas en su vida, pero deben tener un espacio de información. Deben saber quiénes son los gobernantes y los representantes. Deben conocer las instituciones, si es una república presidencial o una democracia parlamentaria. Deben saber cómo el poder puede ser utilizado y cómo no debe ser utilizado. Entonces, las informaciones básicas, fundamentales, son extremadamente necesarias, son indispensables a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y después deben participar, porque si no participan, permiten a los que participan de decidir su destino, lo que no es una buena cosa. Los que participan, que pueden participar con el voto, que es indispensable, pueden participar en asociaciones, no solamente políticas, sino asociaciones sociales, asociaciones civiles, asociaciones culturales y asociaciones religiosas también, porque fue un tiempo en el cual los cientistas políticos olvidaron la importancia de las asociaciones religiosas. Y las asociaciones religiosas son muy importantes. Yo no digo que son progresistas, pero son importantes porque permiten a los hombres y a las mujeres de aprender algo, de saber cómo comportarse en las asociaciones, de tener una visión del mundo. Y después los hombres y las mujeres deben utilizar lo que conocen para cambiar las situaciones. Deben también saber cómo evaluar lo que los gobernantes y los representantes hacen, es decir, introducir el elemento de la responsabilización de los gobernantes y de los representantes. Lo que los ingleses llaman accountability es un elemento central de la vida política. Debemos saber quién es responsable de lo que ha hecho, de lo que podemos evaluar lo que no ha hecho y lo que ha hecho mal. La accountability es una virtud democrática indispensable, muy importante, que los ciudadanos y las ciudadanas deben conocer exactamente para utilizarla. Sabemos que lo que es necesario en los sistemas políticos es que las élites políticas se circulen. Es decir, que nunca debe existir una situación en la cual hay élites que no cambian. Hay élites que si no cambian, llegan a ser autoritarias, llegan a controlar el sistema, llegan a impedir los cambios necesarios a un sistema, porque el mundo cambia
que la política cambia también y nosotros que interpretamos la política cambiamos también, debemos saber cómo cambiar las cosas. Cuando hay conflictos, la ciencia política nos dice cómo arreglar los conflictos, cómo utilizar la energía de los conflictos para cambiar. Hoy en el mundo hay muchos conflictos y si aprendemos cómo arreglar los conflictos, las guerras civiles, las guerras comerciales, podemos mejorar la situación. Eso son algunos elementos, pero creo que la pregunta más importante es cómo hacemos para utilizar la ciencia política. Es decir, cuáles son las herramientas que nos sirven para analizar, explicar, interpretar la política a través de la ciencia política. Yo creo que podemos hacer como Aristóteles, es decir, identificar los sistemas políticos, identificar los monarcas y los tiranos, los oligarcas, la pluralidad de grupos, la democracia, la demagogia, el autoritarismo, aún el totalitarismo. Clasificar los sistemas políticos es muy importante porque nos dice algo sobre el funcionamiento de los sistemas políticos. Aristóteles al fin decidió que la forma preferable de gobierno es un gobierno mixto. Puede ser correcto, pero el problema es cómo construir gobiernos mixtos. ¿Mixtos de qué? ¿Mixtos con cuáles componentes? Eso es un problema que continúa siendo importante para la mayoría de los cientistas políticos del mundo. Yo creo que también Maquiavelo a una buena perspectiva sobre las herramientas necesarias a hacer buenos análisis de la política. Maquiavelo escribió que dos perspectivas son necesarias, o dos elementos de técnica de pesquisa, podemos decir así. Una larga experiencia de las cosas modernas. Maquiavelo fue un embajador en algunos países europeos, embajador de la República de Florencia, y aprendí mucho sobre cómo los sistemas políticos de otros países funcionaban, cómo los gobiernos de otros países funcionaban. Eso podemos hacer nosotros también, lo que técnicamente se llama observación participante. Podemos participar, por ejemplo, a la vida de un partido, a la vida de un sindicato, a la vida de una asociación. Podemos interpretar lo que ocurre si tenemos las herramientas necesarias, participando, aprendiendo, estudiando documentos, evaluando los comportamientos de los miembros, de los dirigentes de las asociaciones. Observación participante. Podemos observar el mundo y recoger informaciones y intentar interpretar. La segunda herramienta que Maquiavelo sugiere es una constante lección de la historia del mundo. Maquiavelo, el caso de Maquiavelo fue el caso de la historia de Grecia y la historia de la República Romana. Pero eso es importante, porque no nacemos hoy, entonces todos tenemos una historia, todos podemos interpretar nuestra historia y podemos analizar los elementos más importantes. Es decir, podemos aprender. ¿Y aprender de qué manera? La manera de aprender es muy importante. Puedo decir así. Primero, eso era una lección de Giovanni Sartori. Nunca es suficiente conocer el funcionamiento de un único sistema político. Si creemos conocer la política porque conocemos un sistema político, pero solo un sistema político, no es así. Porque no podemos decir lo que es normal
y lo que es excepcional, porque no tenemos la manera de comparar lo que vemos. Entonces, podemos decir, esa es una anomalía, pero no es una anomalía si no conocemos la regla. Hay una regla y si hay una regla es el producto del análisis de muchos sistemas políticos. Entonces, no podemos ser especialistas de un sistema político si no conocemos otros sistemas políticos. Esa es una razón muy, muy importante. Segundo elemento, debemos saber que la comparación nos permite analizar diferentes sistemas políticos y comprender lo que es normal y lo que es excepcional. Pero eso no es suficiente, porque nosotros intentamos construir teorías que tienen hipótesis, que tienen generalizaciones y al fin tienen una explicación general de lo que ocurre dentro de un sistema político, dentro de muchos sistemas políticos, dentro de los subsistemas políticos. Por ejemplo, los sistemas de partidos son subsistemas dentro de un sistema político. Los sindicatos también. Las leyes electorales son dentro de un sistema político y deben ser interpretadas conociendo cómo funcionan las leyes electorales en otros sistemas políticos también. Por ejemplo, hay algunos elementos que son controvertidos, pero es necesario conocerlos para analizarlo y para cambiar si creemos que es necesario. La explicación necesita el intento de ser general. Entonces nunca explicamos solamente un caso, si no tenemos una regla general. Voy a decir así, que, por ejemplo, todas las democracias son sistemas políticos ricos, pero hay excepciones, sí hay excepciones. Por ejemplo, una excepción es India. India es una democracia, pero no es un sistema político, sistema económico rico, digamos así. Entonces debemos explicar por qué India es una democracia. Es verdad que no hay, que las excepciones se confirman las reglas, o podemos decir también que las reglas todas reglas tienen excepciones, pero eso no es suficiente, no es bastante. Debemos explicar la excepción. Entonces, ¿por qué India, que no es un sistema económico rico, es una democracia? La explicación que ha sido formulada para Arend Leipart, un politólogo de Holanda, es que la democracia es el fruto de un compromiso entre las élites que convencen los que siguen, los hombres y las mujeres, a aceptar el compromiso. Entonces, la democracia nace cuando las élites producen un compromiso, continúa si las élites saben cómo explicar el compromiso o los compromisos a los ciudadanos. Hay otra generalización, o podemos decir teoría, que todos los sistemas políticos ricos, políticos y económicos ricos, son democracias. Hay excepciones, o sí hay muchas excepciones. Por ejemplo, una excepción visible es Singapur, porque Singapur es un sistema político económico muy rico, pero no es una democracia, es un régimen autoritario desde un largo periodo de tiempo. Los países que tienen petróleo son ricos, pero no tienen una democracia. Los países árabes, Arabia Saudita, por ejemplo. ¿Y por qué? Exactamente porque las élites no quieren introducir la democracia dentro de su sistema político, entonces tienen bastante poder para impedir la introducción de la democracia. Pero si el bienestar económico se continúa, pueden nacer grupos que quieren democracia y pueden producir una transformación. Pero lo que es importante es que hemos hecho análisis comparados
de países. Hemos explicado cómo los países funcionan, el tipo de sistema político que tienen y por qué lo tienen y por qué continúan teniendo los sistemas políticos. Podemos utilizar la comparación no solamente entre sistemas políticos en el mismo periodo de tiempo, sino a través del tiempo, a través de la historia. Es decir, por ejemplo, que podemos comparar el mismo país en dos periodos diferentes. Francia nos ofrece muchas oportunidades, pero hago un único ejemplo, el ejemplo de la comparación entre la Francia de la Cuarta República y la Francia de la Quinta República. La Cuarta República, 1946-1958, y la Quinta República, 1958 hasta hoy. ¿Por qué hacer la comparación? Porque la Francia de la Cuarta República fue un país muy débil, con conflictos políticos, con inestabilidad de gobiernos, con una crisis de decolonización que fue resuelta de una manera muy complicada. Un sistema político que no funcionó. La Francia de la Quinta República funciona muy bien. Tiene un sistema político sólido, es un país importante en la escena mundial, tiene élites que producen decisiones y que saben cómo hacer funcionar el sistema político. Entonces, debemos explicar por qué. ¿Cuáles son las variables importantes que podemos utilizar para explicar las diferencias entre las dos repúblicas? Podemos decir que la Cuarta República fue una democracia parlamentaria débil. El problema fueron el Parlamento de un lado y de otro lado los partidos políticos que nunca supieron utilizar su fuerza para estabilizar la situación francesa. La Francia de la Quinta República es una forma de gobierno semipresidencial con instituciones muy fuertes que contribuyen a explicar el buen funcionamiento de la Quinta República. Entonces, podemos también decir que si hay democracias parlamentarias débiles, queremos democracias fuertes, el semipresidencialismo es una solución. Eso no solamente podemos decirlo. En muchos países de la Europa del Este, cuando volvieron a la democracia, decidieron de imitar el semipresidencialismo francés, porque no querían inestabilidad, sino estabilidad de los gobiernos, con bastante, yo quiero decir, con bastante éxito, aún si no gusto de lo que hacen en Polonia. Polonia es un sistema político semipresidencial, es estable y funciona bastante bien, produce alternancia al gobierno y ha producido desarrollo económico también. Entonces, podemos formular teorías probabilísticas. Si hay elementos A, B, C, podemos prever que algunas consecuencias siguen, como si esta X, Y, Z. Entonces, sabemos que si cambiamos algunos elementos, vamos a tener consecuencias diferentes. Eso es algo que produce la teoría, produce la teoría política. Otro punto muy importante es que los sistemas políticos, todos los sistemas políticos democráticos cambian. Y la ciencia política nos explica cómo cambian. Es decir, que hay hoy una tendencia a decir frecuentemente que hay una crisis de la democracia.
una crisis de las democracias. No es así. Hay problemas, hay desafíos dentro de las democracias realmente existentes, diría Sartori. Pero los desafíos y los problemas pueden ser resueltos, han sido resueltos. Podemos decir que en la mayoría de los casos, cuando hay problemas y hay desafíos, los sistemas políticos democráticos han resuelto todo eso. Pero problemas y desafíos son muy frecuentes dentro de las democracias. Lo que no es en crisis, entonces es necesario subrayarlo con mucha fuerza, no es en crisis la idea de democracia. Es decir, que los opositores dentro de los regímenes autoritarios quieren la democracia que nosotros sabemos en Europa y en América Latina. Quieren instituciones, quieren reglas, quieren leyes electorales, quieren libertad. Entonces, la democracia como idea no es en crisis. Podemos decir, si aceptamos lo que ha escrito Francis Fukuyama, que la democracia ha ganado desde el punto de vista ideal. El problema es cómo traducir el ideal en prácticas políticas. Pero no debemos decir que la democracia es en crisis. No, la idea no es en crisis. Las democracias no son en crisis, tienen desafíos, muchos desafíos. Podemos decir que muchas democracias funcionan bastante bien, entonces no la vemos y no la analizamos, que es un error. Último punto que quiero elaborar, quiero formular, y que podemos producir otra generalización que puede ser una teoría también, que las democracias nacen con los sistemas de partidos, con los partidos. Y los partidos nacen con las democracias. Si esa es una generalización de un cientista político americano que muchos han olvidado, pero ha escrito libros interesantes, Chuck Schneider. Chuck Schneider tiene una visión democrática muy importante y creo que tiene razón. Es decir, que si los partidos nacen con la democracia, debemos pensar también que si los partidos se debilitan, si los partidos cambian, se transforman y mueren, hay problemas para las democracias también. Y si queremos construir democracias, debemos construir partidos que funcionen de una manera adecuada. No quiero analizar ningún sistema político de manera específica, pero podemos decir que el problema de Venezuela es un problema de la debilidad de los partidos políticos. La democracia muere cuando los partidos políticos se fueron debilitados de una manera horrorosa. Y la democracia puede nacer otra vez si sabemos cómo construir partidos políticos eficientes y capaces de organizar ciudadanos y ciudadanas en Venezuela. La ciencia política nos sirve mucho. El mundo siempre necesita la ciencia política. Si la ciencia política es desarrollada, los cientistas políticos saben cómo enseñar a los ciudadanos, y si los ciudadanos ganan conocimientos políticos, van a ser ciudadanos mejores. Si la ciencia política nunca termina, pero si la política termina el mundo. Es decir, termina la capacidad de hombres y mujeres de organizar su vida. El mundo necesita de la ciencia política porque con la ciencia política el mundo puede cambiar y ser cambiado. Si tenemos bastante confianza en la capacidad de la ciencia política de producir una cultura política democrática o una cultura política de competencia, una cultura política
que sabe cómo utilizar las energías de los hombres y de las mujeres, vamos a construir un mundo mejor. Esa es una enseñanza muy importante, especialmente hoy, cuando el mundo tiene un gran desafío, que es un desafío mundial. No podemos derrotar la pandemia si no nos organizamos de manera mejor, si no construimos sistemas políticos mejores, es decir, con mucha libertad para los hombres y las mujeres y con menos desigualdades. Eso es un punto interesante, importante, que no puedo analizar completamente, pero la ciencia política tiene mucha atención a la desigualdades de poder, desigualdades de acceso, desigualdades de recurso. Todo eso podemos explicar si utilizamos las herramientas de la ciencia política. El mundo necesita de la ciencia política. Nosotros necesitamos de la ciencia política. Gracias. Profesor, qué palabras tan inspiradoras. En realidad creo que uno, al escucharlo, entiende para qué sirve la ciencia política. Como yo le comentaba en alguno de los mensajes iniciales que tuvimos para este encuentro, desafortunadamente, por ejemplo, acá en Colombia se confunde todavía la ciencia política con el derecho. Claramente son ciencias muy parecidas, pero no se le atribuye esa importancia que tiene ser politólogo, como por ejemplo cuando uno en Italia dice yo soy politólogo y la gente te mira con respeto y dice wow. Aquí todavía tenemos un poco esa incomprensión de para qué sirve la ciencia política. Yo creo que sus palabras son motivadoras para todos los politólogos colombianos, latinoamericanos y quien sepa español y pueda escuchar hoy esta conferencia, porque nos deja claro que servimos, que nuestro lugar en la sociedad hoy más que nunca es un lugar imperativo para tratar de darle respuesta a nuestras inquietudes y tratar de buscar una salida a esto. Voy a leerle algunas preguntas de nuestros participantes que nos han escrito hasta de Italia, profesor. Imagínense usted esto. Tenemos gente de Italia, estando usted en Italia, que está viendo nuestra conferencia. Entonces, una primera pregunta, permítame ya, se las leo, sería la siguiente. Yo voy a contestar cada pregunta. No, okay, cada pregunta. Bueno, entonces, usted hablaba en su discurso de que había que cambiar las élites. ¿Cómo cambiar el clientelismo de las élites para que deje de ser justamente clientelismo y dar como un cambio a estas élites en los países? Empecemos por esa, profesor. Sí, eso es un problema que necesita soluciones jurídicas también. Es decir, las leyes deben ser muy serias contra el clientelismo. Entonces, los jueces deben intervenir en las situaciones políticas. Segundo, son los ciudadanos que deben rechazar el clientelismo. Y hay élites que deben utilizar la lucha contra el clientelismo como un elemento para obtener el poder político. Es decir, élites limpias pueden derrotar las élites corruptas. Pero eso es algo que debemos analizar los diferentes casos nacionales, porque hay situaciones locales en las cuales el clientelismo puede funcionar y hay situaciones nacionales en las cuales no hay clientelismo. Por ejemplo, en España hay muchos lugares donde no hay clientelismo y hay algunos lugares, por ejemplo, en el sur de España, donde hay clientelismo. Sabemos que en Italia nunca es solamente un problema de clientelismo, sino de crimen organizado,
como mafia en Sicilia, 'ndrangheta en Calabria. Entonces es un problema jurídico y es un problema político también. Debemos utilizar dos diferentes modalidades de solución del problema. Bueno, profesor. Segunda pregunta. Norberto Bobbio decía que el peor de los males era la apatía de los ciudadanos hacia la política. Claramente usted fue allievo, estudiante del profesor Bobbio. ¿Cómo podemos hacer para generar menos apatía y más participación? Porque independientemente de las urnas, que sería el ejercicio democrático por excelencia, la gente está alejada de la política, no le gusta entrar en estos espacios. En Colombia nosotros tenemos un censo electoral de 35 millones y a mala pena votan 15. Ni siquiera logramos el 50% del censo electoral. ¿Cómo lograr un cambio para que esta tendencia se invierta, profesor? Eso es un problema de instrucción, de educación política. Debemos intentar explicar que la política es una cosa importante. Es una cosa importante porque sirve a mejorar la vida de todos. Porque la política es interesante, cómo los hombres y las mujeres se comportan, cómo actúan, cuáles decisiones se toman, es importante. Conocer los que pueden representarnos de manera menor es importante. Entonces debemos explicar que es necesario participar, que es una cosa buena, que es un deber de los ciudadanos. Lo decía Péricles, hay dos tipos de ciudadanos, los que no participan porque prefieren los negocios, y los que participan y que pierden algo con referencia a los negocios, pero contribuyen a la vida de la ciudad, a la vida de la polis. Nunca debemos olvidar que política es lo que ocurre en la polis, en la ciudad, entonces en el sistema político. Eso es un problema de educación política. Es una educación política que no solamente nosotros, profesores, tenemos que producir, que los políticos también. Los políticos de valor explican que la política es importante a través de sus actividades, a través de su vida. Recordamos los políticos que han intentado mejorar la ciudadanía a través de su experiencia política también. Eso debe ser un esfuerzo complejo, un esfuerzo de todos, pero de las familias, de la escuela, de las asociaciones, incluida la asociación de politólogos. Bueno, profesor, tenemos otra pregunta y es, ya la busco en un minutico. ¿Cuáles son los principales derechos que debe garantizar una democracia? Hay una larga y muy interesante historia de la evolución de los derechos de los ciudadanos que ha conducido a la democracia. Son los escoceses, no sé cómo se dice, iluminista. ¿Cómo se dice iluminista en español? Bueno, profesor. No he contestado. Tengo una pregunta. ¿Cómo se dice iluminista? Iluminista, iluminado, pero depende la frase completa. No es iluminado, no importa. Son los filósofos escoceses. Los filósofos como Locke y Hume, que tienen una teoría de los derechos. Entonces, primero hay derechos civiles. ¿El siglo de las luces? ¿Cómo? ¿A eso hace referencia al siglo de las luces? Exactamente. Exactamente. Perfecto. Derechos civiles, es decir, derecho derecho a la libertad, derecho a la vida, habeas corpus, derecho a la propiedad también,
la propiedad personal es necesaria porque es una garantía de libertad. Los derechos civiles, derecho de asociarse, derecho de tener una propia religión, son todos derechos civiles que debemos reconocer y que debemos proteger y aún promover, se puede decir así. Después hay los derechos políticos. El derecho, por ejemplo, de voto, que es muy importante, porque sirve muchísimo a cambiar las vidas, a cambiar los que nos gobiernan, que los que nos representan. Entonces, voto. Derecho de organizar partidos políticos, derecho de organizar campañas electorales, por ejemplo, derechos políticos. Esa sería la teoría liberal de los derechos. Y después hay otra, ¿cómo puedo decir? Otra combinación de derechos que llamamos derechos sociales. Derecho a la educación, derecho a un trabajo, derecho a una sanidad que funcione, derecho a la jubilación. Esos son los derechos civiles, derechos sociales. Y sabemos que los países escandinavos han promovido todos los derechos sociales y que tienen estados de bienestar que funcionan muy, muy bien. Por ejemplo, sabemos que los derechos sociales no son aceptados en los Estados Unidos. Hay una lucha contra la reforma de la sanidad de Obama. La sanidad es el derecho a la salud, es un derecho social. Si tenemos derechos civiles, políticos y sociales, tenemos una sociedad que funciona muy bien, una sociedad que yo creo podemos llamar sociedad justa. Exactamente lo que el grande filósofo político americano John Rawls quería construir. Bueno, profesor, yo creo que usted hoy nos ha inspirado. Pensaría que es el concepto para mí más preciso de lo que usted tan generosamente quiso compartir con nosotros hoy en esta Semana del Politólogo. Tengo un agradecimiento infinito por este espacio que usted nos ha abierto a nosotros el día de hoy, al programa de Ciencia Política, a nuestra facultad y a la Universidad de San Buenaventura C de Bogotá, porque es una oportunidad única y ojalá en el futuro podamos repetirla y por qué no que usted se anime a venir a nuestra ciudad. Para dar cierre a esta jornada, quisiera darle la palabra al profesor y decano nuestro, Héctor Darío Herrera Henao. Decano, a usted la palabra. Muchas gracias, Astrid. Profesor Pascuino, reciba un fraterno y especial saludo de mi parte, no sin antes expresarle mis excusas por no haber alcanzado a llegar al inicio, temas técnicos desafortunadamente, pero crea que es para nosotros un altísimo honor. Su presencia realmente enaltece esta casa de estudio, no solamente por ser usted quien es en el mundo de la ciencia política, en sus conocimientos, en sus saberes y en su experiencia en estos temas, sino porque además es usted realmente un faro en lo que tiene que ver con esta ciencia, y lo que nos ha expresado hoy realmente enriquece los saberes no solamente de quienes manejan estos temas, sino de nuestros estudiantes. Como lo decía la doctora Astrid, ojalá algún día nos pueda visitar, pueda estar con nosotros, pero desde ya realmente le anticipo, esta es su casa de estudio en Colombia. La Universidad de San Buenaventura está en las principales ciudades del país. Tenemos sedes en Cartagena, en Cali, en Medellín, en Bogotá, desde donde lo estamos recibiendo en este momento. Somos una universidad con más de 300 años de existencia, la segunda más antigua en Colombia, regentada por los frailes franciscanos. Somos una universidad confesional y con una tradición inmensa, no solamente en Colombia, sino en el mundo.
Así que, profesor Pascuino, reciba realmente unos agradecimientos muy sinceros. Para nosotros realmente es muy grato que usted haya tan generosamente, no solamente aceptado esta invitación, sino haber querido compartir sus saberes con nosotros. Y de verdad que aquí está su casa cuando quiera visitarnos, cuando se pueda tener la oportunidad nuevamente de estar juntos. Qué bueno pudiera ser que estuviera con nosotros. Un abrazo fraterno en la distancia y un agradecimiento sincero de todas las directivas de la universidad por estar hoy con nosotros. Un Dios le pague. Muchísimas gracias, estimado decano. Si puedo viajar, vengo con mucha alegría a visitar la Universidad de Buenaventura en Bogotá y en otros lugares también. Ha sido un honor para mí ser invitado y soy verdaderamente contento de haber participado a esa reunión telemática, si puede decir así. Bueno, profesor, sin más particulares, agradeciéndole por su tiempo, por sus enseñanzas, quiero darle las gracias por este espacio, despedirlo, que se siga conectando a nuestros eventos de hoy por la tarde, el jueves y el viernes, si es posible, y agradecerle a la comunidad académica bonaventuriana y franciscana por haber estado con nosotros. Paz y bien para todos. Gracias, gracias. Gracias. Arrivederci, professore. Gli stacco. Cosa succede venerdì? Venerdì abbiamo un evento su le tendenze della scienza politica nel mondo. E chi è che parla? Ci saranno le associazioni di Russia, Francia, Argentina, Cile, Messico, Venezuela. Mi sfuggono due in realtà. E giovedì ci sarà l'evento Il ruolo delle donne nella scienza politica, professore. E quindi la sua personalità verrà messa in grande rilievo, dico bene? Sì, signor. Grazie, professore. Grazie a Un voi. abbraccio forte, forte. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Altrettanto.